Luisito, ¿cómo estás vos? Juan, gusto en verte. ¿Cómo estás Igualmente, vos? muy bien, ¿Todo che. bien? Bien, bien, bueno, cumpliendo un poco en venir acá al lugar donde me había citado. Sí, te cuento por qué. Dale. Normalmente en toda la historia argentina tenemos lugares que son hitos para las gestas de la independencia y cada uno tiene su historia. En Sí. particular te traje acá porque para mí es la batalla de Tucumán. Si bien hemos hablado bastante de la batalla de Tucumán, siempre hay algo que queda pendiente para que me cuentes. Así que por eso te traigo acá, para que sigas contándome sobre la batalla. Bueno, fíjate que en lo que respecta a la batalla de Tucumán, es mucho lo que se dijo, mucho lo que hablamos, y es mucho también lo que falta por decir. ¿Por qué? Porque haber sido tan compleja en cuanto a su desarrollo, han sido varios sus protagonistas que han escrito sobre el tema, tanto desde el bando patriota como desde el bando realista, que siempre es bueno verla desde algún punto de vista diferente a los cuales ya lo habíamos trazado oportunamente. ¿Y desde cuál se te ocurre contarme hoy? Bueno, hoy podríamos empezar a hablar un poquitito sobre el tema de la revuelta cochabambina, si te parece bien. ¿Sí? Dale, ya que decís Cochabamba, contame qué pasó en Cochabamba. Bueno, vos sabés que la batalla de Tucumán nos salvamos gracias a los cochabambinos, a los altoperuanos, es decir, a los bolivianos prácticamente, porque podría haber tenido quizás un desarrollo completamente distinto al que finalmente tuvo. Y ya que mencionaste Cochabamba, contame, ¿cómo comienzan las cosas o qué tiene que ver Cochabamba con la batalla de Tucumán? Bien, Cochabamba tiene bastante que ver con esto. Uno dirá, bueno, tan lejos, ¿qué tiene que ver con la batalla de Tucumán? Vos te acordarás cuando hablamos de la batalla de Huaki, Sí. participaron las unidades cochabambinas, y fue esa providencial última carga cochabambina, ya al terminar la batalla de Huaki, que salvó lo que quedó del ejército del norte y que pudo retroceder hasta, digamos, a que Belgrano se pudo hacer cargo. Sí. Si no hubiera sido esa carga definitiva y última que hizo que los batallones realistas tuvieran que subirse a la montaña para escaparse de esa embestida, muy probablemente no hubiera quedado nada del ejército del norte en aquel momento. Y sin embargo quedaron estos restos. Pero no solamente fue eso. Después de la batalla de Huaki, los cochabambinos se retrocedieron y permanecieron fieles a la causa de Mayo. Es decir, los cochabambinos fueron los únicos altoperuanos que no desertaron ni se pasaron al enemigo y estuvieron siempre fieles a favor de la revolución. ¿Y esto desde cuándo viene? Bueno, vos te acordarás que cuando la noticia de la Revolución de Mayo llega al Alto Perú, casi todo el Alto Perú permanece fiel a la causa del rey, salvo la provincia de Cochabamba. Cuando el ejército del norte, encabezado por Antonio González Balcarce, pone pie en Potosí, que es la provincia altoperuana en ese momento más importante, sí. en la cual iba haciendo entrada el ejército, inmediatamente se pliega a favor de la Revolución de Mayo, allá por septiembre de 1810, y se pone a disposición de Castelli, y pone a disposición de Castelli las milicias cochabambinas que se lograron reclutar al mando de Francisco del Rivero. ¿Vos te acordás de Francisco Rivero? Sí, me lo comentaste, pero ¿qué tiene que ver? Y contame la gesta, Francisco Rivero. Francisco Rivero fue el primer caudillo altoperuano, por llamarle de alguna manera. Era el líder nato de Cochabamba. Su irrupción en la historia la hace en el año anterior, en 1809, donde el presidente de la audiencia de Chuquisaca, de Charcas, que era el mariscal Vicente Nieto, le pide a Francisco del Rivero, como líder de Cochabamba, que apreste unas unidades para sostener al gobierno realista de Chuquisaca a raíz de unas insurrecciones indígenas que habían habido en la zona. Del Rivero le hace caso, convoca unas milicias cochabambinas y sofoca esta rebelión aborigen. Eso le generó un cierto prestigio en la zona y digamos, una fama de caudillo local importante. Y definitivamente, ¿qué hace él con las milicias? Bueno, esas milicias las preserva, fíjate, en Cochabamba, y el año siguiente se pasa de bando, es decir, en vez de respetar la causa del rey y de apoyar digamos, al presidente Nieto en Chuquisaca, al contrario, toma a favor de la causa de Mayo, se pronuncia por la Revolución de Mayo y lo decide apoyarlo a Castelli, que viene con el ejército del norte. Y esas milicias cochabambinas las pone al mando del ejército del norte y con ellas participa después en la batalla de Huaki, salvando lo que queda del ejército del norte. Pero fíjate acá que el ejército del norte, sobre todo Castelli y González Balcarce, que eran los jefes, y el mismo Monteagudo, medio que no lo querían a Francisco Rivero, le hicieron un vacío, lo trataban despectivamente, lo trataban mal, decían que era un reyesuelo antiguo, porque claro, era un caudillo, no era una persona formada, no tenía muchas luces y se manejaba más o menos como los caudillos que tuvimos en Argentina. Pero puso sus milicias para combatir a favor de la causa
de mayo. Entonces, después de Huaki, Francisco del Rivero con sus milicias en Cochabamba se quedan un poco fieles, respetando los principios de la Revolución de Mayo, aunque alejados del ejército del norte que tuvo que retirarse hasta Yatasto. Ahora, desde el punto de vista táctico, ¿qué hizo el ejército español, Juan? Porque teniendo un foco revolucionario en pleno Alto Perú, claro, algo tendría que haber hecho la... Ahí está el problema, ahí está el tema que nos ocupa. Es decir, el ejército victorioso de Goyeneche, de Huaki, que había tenido una victoria completa, con muy pocas bajas y casi sin nada, y contundente, podría haber tranquilamente bajado y haber llegado hasta Córdoba, porque no tenía quien se pusiera, porque vos fíjate, el ejército del norte... Era lo previsible, que siga su campaña con camino arrasado y ya tenía sin nada al frente como para que lo detuviese. Exacto, vos fíjate que el ejército del norte apenas alcanzaba las 1000 almas, en las cuales había muchos enfermos también en bajas, no era una entidad capaz de oponerse al avance de 5000 o 6000 o 7000 soldados, que era lo que podía poner en pie de guerra Goyeneche. Tranquilamente iba a ser un paseo para él bajar. Pero ¿qué fue lo que lo entretuvo a Goyeneche desde el 20 de junio de 1820 hasta el 24 de septiembre de 20 de junio de 1811 hasta el 24 de septiembre de 1812, más de un año en el Alto Perú, que no bajaron a dar cuenta de Belgrano? Fueron casualmente los cochabambinos. Entonces el cambio de estrategia y táctica de Goyeneche se debe un poco a esto. Claro. ¿Y cómo encara la bajada Goyeneche? Vos fíjate que el tema es así. Cuando Goyeneche, digamos, vence en Huaki, la idea de él era, el plan originario de él que le transmite al virrey del Alto Perú, Fernando de Abascal y Sousa, era descender hasta el río Pasaje, el actual río Juramento en Salta, que es un río caudaloso, muy importante, establecerse allí y desde allí dirigir la invasión a las Provincias Unidas. Ese era el plan originario. Es el plan originario, entrando en combinación con la banda oriental, con Montevideo, que era el baluarte realista, y encima en Montevideo y la banda oriental, ¿por qué? Porque los portugueses habían invadido la banda oriental para apoyarlos a los realistas. Entonces hacer un efecto tenazo sobre Buenos Aires. Sobre Buenos Aires. Y pasando el Río de la Plata. Claro. ¿Qué fue lo que se le complicaron los planes a Goyeneche? Cochabamba tenía las espaldas no aseguradas, no las tenía cubiertas, tenía una sublevación en puertas muy importante que los cochabambinos entre 1811 y 1812 le hicieron pasar penurias a Goyeneche, que le impidieron que hiciera esa invasión. Entonces, él tuvo que mandar un ejército importante a dar cuenta de Cochabamba, sofocó ese levantamiento cochabambino en forma brutal, cruel, tal es así que las mismas mujeres cochabambinas participaron de la defensa y fueron todas masacradas por este cruel embate de Goyeneche, que no dejó prácticamente a nadie en condiciones de estar levantado, de poner oposición nuevamente. Ahora la pregunta que te hago, Juan, sí. De esto, Goyeneche seguramente aprendió algo y debe haber cambiado su táctica de bajar con todo el ejército hacia el Río de la Plata. Exacto. ¿Cómo modificó? Dice, bueno, yo no me puedo confiar mucho en el Alto Perú. Cochabamba la sofoqué, maté a todos los que tenía a mano, pero no me quieren. Y de hecho Cochabamba fue una provincia patriota hasta el resto de las guerras de la Revolución. Entonces tuvo que instalarse en Potosí con el grueso del ejército para que si hubiera alguna sublevación a sus espaldas en el Alto Perú la pudiera sofocar rápidamente. ¿Y qué decidió hacer? No bajar él personalmente como era la idea, sino mandarlo a su primo, Juan Pío Tristán y Moscoso, con una vanguardia dijo, bueno, a ver, el ejército norte debe tener 1000 y pico, bueno, bajemos con 3500, más o menos, con eso damos cuenta de estos y veamos qué hace Tristán. Yo me quedo acá por las dudas. Aproximadamente 2000 dejó en la zona de... No, tenía más, porque ojo, él tenía desparramados mucha fuerza, él podría haber juntado hasta 6000, 7000 hombres fácilmente. Bien. Entonces, él lo tenía desparramado. El grueso del ejército en Potosí, donde estaba él, y lo mandó a Tristán hacia adelante para que avanzara. Eso recién se hizo entre el mes de julio y el mes de agosto de 1812, después de que el levantamiento cochabambino había sido sofocado cruelmente entre mayo y junio de 1812. Ahora, también. Volviendo con la facción del ejército del norte que había retrocedido, ¿qué pasó? Porque me habías contado que no había sido para nada pulcro el retroceso. Para nada, en absoluto. Vos fíjate que a medida que retrocedían, eran hostilizadas por las poblaciones que iban a su paso el ejército del norte. Que en un primer momento habían adherido a ellos. ¿Pero por qué? Bueno, vos sabés que tanto Castelli como Monteagudo y González Balcarce habían sido muy agresivos con el sentimiento religioso de los pueblos del norte y del Alto Perú. Entonces, muchos de los sacerdotes y prelados que en un principio habían apoyado la Revolución de Mayo, ahora, y también influenciados por la propaganda realista, que decían que eran todos una manga de herejes, seguidores de la Revolución Francesa, decidieron
cambiar de bando y empezar a apoyar a los realistas. Tal es así, por ejemplo, el obispo de Salta, el primer obispo de Salta, un señor Videla del Pino, empezó a tener una correspondencia comprometida con los realistas y eran todas las tropas patriotas, a medida que iban retrocediendo, iban siendo hostilizadas por las poblaciones que les quitaban el apoyo. Eso fue hasta que Belgrano se hace cargo del ejército en 1812, en marzo de 1812, en Yatasto. Viendo que los españoles no avanzaban, decide avanzar él hacia Jujuy, porque Yatasto está en Salta, adelanta las posiciones como para no regalar todo el territorio que se podía. Sino darle un poco de esfuerzo a Pío Tristán, que históricamente es el que venía bajando. Y es ahí cuando Pío Tristán empieza a descender ya por la quebrada de Humahuaca, introduciéndose en el actual territorio argentino. Ya que argentino. estamos hablando de Belgrano, estamos en vísperas de la batalla. Contame. Bueno, sigamos conversando, ¿te parece? Dale. Dale. Juan, me estabas contando de todo lo que había pasado en Cochabamba, de cómo había sido la revuelta, el levantamiento ahí y cómo había cambiado de estrategia Goyeneche y cómo Tristán había avanzado y habíamos llegado hasta que el general Belgrano se hace cargo, recibe de Pueyrredón el mando del Ejército del Norte, a quien ya está. Bien, una vez que recibe el mando de Pueyrredón, viendo que los realistas no avanzaban, él decide avanzar él. Y dice, bueno, me voy hasta Jujuy. ¿Por qué Jujuy? Porque Jujuy es el límite entre lo que son las provincias bajas y las provincias altas. Un poco, en ese momento, hoy la frontera entre Argentina y Bolivia. En su momento, la quebrada de Humahuaca significaba eso, significaba desembocar en las provincias bajas, en las provincias unidas, y ya al norte de la quebrada de Humahuaca ya era lo que se consideraba el Alto Perú. Que ya estaba en manos realistas. Entonces, estaba en manos realistas. La cometida era conseguir las provincias bajas. Claro, y un poco era no regalarle terreno a los realistas, y también en lo posible tratar de ayudar en lo que se pudiera a los cochabambinos. Evidentemente no estaba en condiciones de mandar ninguna ayuda, estaba en una situación muy deplorable. Entonces se quedó con las ganas y de hacer algunos preparativos, pero tampoco tuvo mucho tiempo porque al cabo de unos pocos meses ya los tenían los realistas nuevamente encima. Pío Tristán ya estaba descendiendo por la quebrada de Humahuaca, invadiendo Jujuy, con 3.500 efectivos. Ahí, una vez que llega a Jujuy, ¿cómo establece su estrategia Belgrano? Belgrano, ante todo, recibe órdenes del gobierno, sabiendo de la precariedad de su situación, de que llegaba a 1.000 y pico de soldados, no tenía mucho más que eso, no estaban muchos en condiciones de combatir, algunos estaban heridos, ya venían heridos de Huaki, de algunas otras escaramuzas que habían tenido con avanzadas realistas, y no estaba en condiciones de enfrentar a nadie. Además teníamos pocas no armas. Había prácticamente armamento, debe haber tenido 250 fusiles, debe haber tenido, 400 y no llegaban a 500 fusiles para una cantidad importante que pueden haber sido... ¿Contaba con caballería? Tenía una caballería diezmada, no era muy grande, tenía esqueletos de escuadrones, los famosos húsares de Pueyrredón en su momento se habían transformado en los dragones, sí. ¿Te acordás? No era muy importante, la artillería prácticamente no existía, tenía 6 cañones, que eso y nada no es prácticamente lo mismo. 250 bayonetas, ¿te acuerdas tan importante que eran las bayonetas que hemos hablado en ese momento? Con eso tampoco podía hacer nada. No tenía cómo enfrentar. Tenía muy pocas carabinas para la caballería, porque en ese momento la caballería tanto no combatía con espadas o con lanzas, sino que los hacía combatir con escopeta, con carabinas. Claro, con un arma liviana y rápida de remontar para poder estar no tenía tampoco mucho armamento. Bueno, fuera de eso, para agosto de 1812 ya Tristán se introduce en la quebrada de Humahuaca. El gobierno le había ordenado no poner en riesgo lo poco que había, retroceder en lo posible hasta Córdoba, donde se podría mandar algún tipo de ayuda. En Jujuy él había instalado una fábrica de cañones con el barón de Holmberg, habían logrado fundir un par de culebrinas de bronce, que por lo menos ya algunos cañoncitos más iban fundiendo como para poder operar. En Tucumán había una fábrica de fusiles. No era importante, más lo que hacían era reparar fusiles que fabricarlos. De todas formas, algunos se fabrican muy pocos, no era una línea de producción como conocemos hoy, sino que era una fábrica muy artesanal de fusiles. Se le ordenó llevar tanto la fundición de Jujuy de cañones como la fábrica de fusiles de Tucumán también hacia Córdoba. Entonces, cuando Tristán irrumpe por la quebrada de Humahuaca, la intención de él era al principio hacer una oposición, pero viendo que no había cómo oponerse, resuelve llevar a cabo las órdenes del triunvirato y emite su famoso bando del éxodo jujeño, es decir, obligando a toda la población jujeña a dejar todas sus pertenencias, a quemar el campo al asado del enemigo y a acompañar el paso del ejército. Eso fue
a fines de agosto de 1812, donde tiene lugar este famoso éxodo jujeño, donde... Claro, que el objetivo era dificultar el avance o retardar un poco. Exacto, pero fue durísima esta decisión. Lo que muy pocas veces se pone énfasis es lo compungido que estuvo Belgrano cuando tuvo que adoptar esta decisión de arrancar a las familias de sus terruños, de sus hogares, y obligarlos un poco a que siguieran al ejército. Después te comprometo a que charlemos sobre el éxodo. Dale, después charlamos un poquito más sobre el éxodo, que hay muchas cosas también para contar del éxodo. Pero bueno, él no se perdonó nunca a sí mismo tener que haber obligado a las familias a hacer eso, a acompañar la marcha del ejército, y se prometió en su fuero interno no volver a hacer lo mismo. Tal es así que en su marcha de vuelta hacia Tucumán se cuidó de no ingresar a la ciudad de Salta, por ejemplo, para no tener que hacer lo mismo. Y viniendo, te imaginas, una cosa es que vaya el ejército solo y otra cosa es que vaya arrastrando también civiles. Con carretas, con bueno, niños. Eso lo demoró. Además el tema víveres, todo eso. Exacto. Entonces eso llevó a que Tristán formara una vanguardia de 800 efectivos aproximadamente y empezar a perseguirlo y a pisar los talones a Belgrano. Habiendo el ejército enemigo puéstose en movimiento desde Jujuy sobre nosotros, bajo las órdenes del general Pío Tristán, emprendimos nuestra retirada, seguidos de una numerosa emigración de Salta y Jujuy, de la cual formó el señor general un cuerpo que denominó Decididos de Salta. El mayor general Díaz Vélez cubría la retaguardia de nuestro ejército. Venía tiroteándose con la vanguardia enemiga. Nuestro ejército había llegado al río de las Piedras y el general tomó las posiciones más ventajosas porque el enemigo venía picando de cerca a nuestra retaguardia. Se presenta esta a escape y casi envuelta con los enemigos. Nuestro ejército, que estaba ya sobre las armas, recibió a estos con una descarga de artillería y mandándome reunir al mayor general Díaz Vélez con un escuadrón de dragones que se hallaba accidentalmente bajo mis órdenes, acometimos al enemigo al mismo tiempo que nuestros cazadores que había colocado el general, emboscados en el monte y al frente de nuestra izquierda, rompieron de improviso sus fuegos. General Gregorio Arauz de la Madrid, Memorias. ¿Y Belgrano formó alguna retaguardia que lo fuese frenando a la vanguardia? Sí, Belgrano tenía una retaguardia aproximadamente de 300 efectivos. No era muy grande, era lo que se podía hacer. Y sobre todo estaba conformada por dragones, que era la retaguardia. ¿Quién estaba en la retaguardia? Al mando de la retaguardia estaba el mayor general del ejército, es decir, el segundo jefe, que era Eustoquio Díaz Vélez, ¿sí? Y venía por detrás. Entonces, ahora, Tristán, ¿a quién pone enfrente de su vanguardia? Lo pone enfrente del famoso coronel Huisi, que en su momento también lo hablamos cuando hablamos de la batalla de Tucumán. Coronel Huisi, un tipo muy intrépido, muy arrogante. Me comentaste, era como era el dorrego español. Era el dorrego español, es decir, era un tipo que medio arrogante, que no medía miedos, agarraba, veía la oportunidad y se largaba, ¿sí? Entonces empezó a picarle y a hostilizarla bastante a la retaguardia patriota. O sea que tuvieron encontronazos entre la vanguardia y la retaguardia. Exactamente. Argentina. El más importante fue el 3 de septiembre de 1812, cuando a la orilla del río de las Piedras, en límite con Salta casi. Prácticamente límite con Salta, de Tucumán y Salta, estaba la retaguardia aproximadamente a 7-8 kilómetros al norte del resto del grueso del ejército, y aparentemente estos o se durmieron o andaban papando moscas o se distrajeron. En ese momento les cayó encima Huisi con sus 800 efectivos y la dispersó a la vanguardia, a la retaguardia nuestra. Muy cerca. Los teníamos ahí nomás. Entonces la retaguardia empezó a correr, la nuestra, perseguidos por Huisi, y llegaron a entreverarse con el resto del ejército que estaba más o menos entre 8 y 10 kilómetros al sur sobre el río Piedras, acampado. Fue una sorpresa importante que cuando Belgrano ve que se le viene encima, los nuestros escapándose, y por detrás, perseguidos por los realistas, tiene el tino de organizar rápidamente guerrillas de los pardos y morenos, los famosos negros, sí. De castas. De batallón de castas, ¿sí? Consigue también montar unos cuantos dragones que tenía en el grueso del ejército, y Holmberg, con un par de cañoncitos de campaña, los puede ¿Estaban poner... en funcionamiento las culebrinas, Juan? Estaban en funcionamiento, y con eso, con esa actitud, digamos, bastante fuerte de Belgrano, consigue ponerlos en fuga a los realistas que a su vez venían victoriosos de haberla llevado puesta a la retaguardia nuestra. ¿A cuántos kilómetros teníamos nosotros ese confrontamiento en la
Las piedras. Bueno, ¿a cuántos kilómetros de dónde? Del grueso de la fuerza de... Entre 8 y 10 kilómetros aproximadamente, cerquita, que estaba muy cerca y todo fue prácticamente a pie. Los enemigos a este ataque se pusieron en fuga y los acuchillamos más de 2 leguas hasta cerrar ya la noche. Se les tomaron bastantes prisioneros y mataron más de 30 hombres. A favor de esta ventaja, nos dieron tiempo para retirarnos sin precipitación, a pesar del corto número de nuestras tropas, pues no pasaban de 900 infantes y como 200 hombres de caballería. Llegamos a Tucumán a mediados de septiembre y seguidos de cerca por el ejército de los españoles, que constaba de cerca de 5.000 hombres, por cuya razón nuestro general en jefe estuvo decidido a continuar su retirada hasta Córdoba. General Gregorio Arauz de la Madrid. Memorias. Esto significó que se dieran vuelta las cosas, que el ejército del norte tuviera una pequeña victoria, porque al ponernos en fuga a la vanguardia realista de 800 efectivos era importante. Se capturaron algunos prisioneros, sorpresa, desde Suipacha prácticamente que no se veían prisioneros, ¿no? Entonces, los primeros que se veían después de mucho tiempo, y los cuales dijeron, che, bueno, la flauta, o sea que si nos manejamos bien, tenemos un poquitito de intrepidez, hasta los podemos hacer frente a estos tipos. Supongo, pensaron de esa manera. Supongo que el resultado de esta escaramuza tuvo mucho que ver en la decisión de Belgrano de no seguir bajando a Córdoba. Exacto, creo que fue determinante ese tema como para podernos plantar en Tucumán y poderle hacer frente a los realistas en lo que sería el campo de las carreras. Dale, contame. Dale. Juan, estamos charlando sobre el combate que se desarrolló en Las Piedras y vamos a seguir a partir de ahí qué decisión tomó Belgrano en función de justamente el resultado de ese pequeño combate y escaramuza que tuvieron. Bien, a mi modo de ver, el combate de Las Piedras le significó a Belgrano un sacudón y decidir que realmente no podía seguir lo que estaba haciendo. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Venía retrocediendo con todo el pueblo jujeño a cuestas prácticamente. Y tenían los realistas ahí. Los tenían los realistas pisándole los talones, que se los había sacado de encima, pero ¿por cuánto tiempo? Y iba a dejar abandonado todo lo que es el actual norte del territorio argentino a las huestes realistas. Es decir, no le caía simpática ninguna de las decisiones, de tener que desmantelar todo y llevarse consigo todos los pueblos que en el camino. Hasta Córdoba. O tener que retirar y dejarles también eso a los realistas. Entonces, la batalla de Las Piedras, el combate de Las Piedras, le dio a él la pauta de que algo se podía hacer si se lo hacía bien, ¿no? Entonces, mientras tanto, lo tenemos a Huici, que sigue molestando, sigue incomodando. Si bien es cierto, dicen tanto la Madrid como Paz, que después de la batalla de Las Piedras se volvió un poco más circunspecto, es decir, bueno, está bien, te voy a molestar, pero no voy a ir con toda como hice en Las Piedras porque me puede ir mal. Claro, ¿sí? No voy a ser irreverente. Exacto. ¿Qué fue lo que hizo Huici entonces? Huici siguió avanzando, pero con un poco más de cuidado. Entonces lo tenemos a Belgrano, a Huici pisándole los talones, a Belgrano en la encrucijada, que es en la provincia de Salta, justo un poco antes del límite con Tucumán. ¿Por qué se llama la encrucijada? Porque la encrucijada se dividía el camino en dos partes, el camino de la derecha y el camino de la izquierda. El camino de la derecha se le llamaba también el camino de las postas, que seguía aproximadamente el trayecto de la Ruta 9 actual. Es decir, el más previsible. El más previsible, sí. A ver, si Belgrano decidía hacer el éxodo tucumano, es decir, entrar a Tucumán y llevárselo. Tenía que entrar por ahí. Tenía que entrar por ahí porque si Belgrano pretendía hacerle caso al triunvirato e irse a Córdoba, y tenía que hacer como hizo con Salta, es decir, pasar por el costado, irse hasta Santiago y de ahí hasta Córdoba, es decir, evitarlo. Entonces estaba justo en la encrucijada y dijo, bueno, ¿qué hago acá? Y es importante por lo que vamos a hablar dentro de un rato. Entonces, en la encrucijada, él decide, toma la gran decisión, que después vamos a hablar enseguida sobre ese tema, y decide después seguir por el camino de las carretas, es decir, por el camino que pasa por Burruyacu y desciende hasta Tucumán por el este, digamos, que en realidad, y va hasta Santiago del Estero. Puede pasar por Tucumán, pero uno puede lo puede bordear. Exacto. Lo puede bordear sin tomar Tucumán y arrasar Tucumán también. Exacto. Bueno, entonces, él decide tomar ese camino, un poco para amagar a los realistas. Los realistas llegan hasta la encrucijada, ven que no está Belgrano, avanzan un poco más por el camino de las postas, no está. Se fue por las carretas, este se va para Santiago, dicen. Está tranquilo, Tucumán es nuestra. Exacto. Entonces, Huici avanza hacia Trancas, muy desconfiado, con su vanguardia,
Se adelanta él solo con un portaestandartes, negreiros y un capellán y entra a uno de los pueblos de Trancas, ¿sí? Esto también lo hablamos ya en algún momento, sí, pero ahora de la visión de la Madrid. La Madrid hasta nos rescata el nombre del jefe de una partida de gauchos que estaba en la zona merodeando a ver qué pasaba, observando. Estos gauchos, al mando del capitán Esteban Figueroa, ven que Huici con estos dos acompañantes se meten en uno de los ranchos de Trancas y que estaba a 300 metros aproximadamente. Muy tranquilo. Sí, del resto de su tropa. Van como por un rayo, le caen encima, los capturan, ¿sí? Y los suben a las ancas del caballo y se los llevan, reventando el caballo prácticamente, hacia Tucumán. Eso fue el 12 de septiembre de 1812. Un golpe de suerte terrible. Un golpe de suerte. Justo cuando ya Belgrano, ese mismo día, ya había hecho entrada a Tucumán por el río Salí, por la banda del río Salí, por llamarle de alguna manera. Sí, sí. Estaba haciendo ingreso y esa noche, pasaron la noche en Tucumán, los 3 capturados estos, gracias a este capitán Esteban Figueroa. Al coronel Huici se le ocurrió adelantarse unas pocas cuadras de la cabeza de la columna y entrar primero que todos a dicha villa. Una pequeña partida de paisanos que al mando del capitán don Esteban Figueroa se retiraba al acercarse la columna, vio llegar 3 hombres y desmontarse en una casa que hallaron habitada. Creyeron tener tiempo de apoderarse de ellos antes que los socorriere la columna, y así lo hicieron. Eran el expresado coronel Huici, un portaestandarte negreiros y un capellán, general José María Paz. ¿Sí? Entonces, para Tristán, imagínate, fue una pérdida durísima ver, digamos, se les ha capturado el jefe de su vanguardia, una persona tan intrépida que quizás estando presente en la batalla de Tucumán hubiera podido dar vuelta a las cosas, ¿no? Sí, ¿y cómo lo toma el ejército del norte al mando de Belgrano esta captura? Lo tomó como otro triunfo más, como otras piedras más. Diciendo, bueno, no solamente estamos ganando, sino hasta que con un poco de arrojo les estamos capturando los jefes. Y si estos sin los jefes, ¿qué pueden hacer? Nada. Y un poco fue lo que también los avalentó. ¿Qué grado tenía Huici? ¿Coronel era? Huici era coronel. Cuando Tristán se entera de esto, y ahí viene el famoso intercambio de cartas con, sí, con Belgrano. Vos te acordarás que a los pocos días le hace llegar a Belgrano una carta preocupado por la integridad de Huici, que no se ensañen con él. Claro, le había llegado la versión de que nosotros éramos prácticamente el anticristo, claro, que se los trataba mal a los herejes, se los fusilaba a los prisioneros, se los maltrataba, entonces, y un poco como para advertirle también a Belgrano, le dice, bueno, miren, guarda que yo también tengo prisioneros tuyos, le dice, ¿no? Quiero que al coronel Huici le des un trato apropiado y le mando también 50 onzas de oro para que el coronel Huici pueda, digamos, mantener una vida acorde, ¿no? Hay una anécdota sobre el encabezado de la carta que envía Esa Tristán. carta está encabezada por Tristán, campamento del Ejército Grande, con la fecha de septiembre de 1812, en la cual él le manda esa nota a Belgrano, y un poco para chapear, ¿no? Para decirle, bueno, este es mi ejército grande. Claro, te mando a tu ejército grande. No, es mi ejército grande, mi ejército es grande. Te mando estos 50, me sobran los recursos, te mando esto para que a mi prisionero le des un tren de vida acorde, trátamelo bien y no te olvides que yo también tengo prisioneros tuyos. Claro, eso es un poco como para decirle, marcar el territorio, ¿no? Eso es lo que hace Tristán. El 17 de septiembre de 1812, casualmente una semana antes de la batalla, ya desde Tucumán, Belgrano recibe esta nota de sarcasmo de Tristán. Claro. Y le contesta diciéndole lo siguiente. En primer lugar, que sabe, que es consciente de que existen prisioneros patriotas en el bando realista. En segundo lugar, de que no hace falta que le mande las 50 onzas de oro al coronel Huici, porque él mismo se va a encargar de que tenga un tratamiento apropiado porque él es prisionero de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Es decir, ya no está lo que era revolucionario, lo que éramos rebeldes y todo, ya tenemos el carácter de Estado. Claro. O sea, es prisionero del Estado y va a tener un trato acorde y yo me voy a encargar de darle las 50 onzas de oro estas al coronel Huici. Y estas que vos me mandaste, vos, Tristán, tómatelas de vuelo para que vos se las repartas a los prisioneros nuestros para que tengan... Usalas vos, porque de nuestros recursos vamos a cuidar de los Nosotros tuyos. No hace falta que vos... Pero vos con esto, por favor, dale un buen trato a los nuestros. Eso fue un poco lo que dice. Y lo más gracioso de todo es que termina esta nota firmándola o datándola como cuartel general del Ejército Chico. Claro. ¿No? Es un poco como una ironía para que Tristán... imagínate vos, cuando Tristán debe haber abierto esta carta, leído, bueno, cuartel general del Ejército Chico, se debe haber reído. Además, había una confianza muy particular entre ambos. Y bueno, no sabían que el destino les esperaba que una semana después se iban a encontrar acá en Tucumán. Digamos, en una situación completamente diferente. Claro, ¿no? porque Tristán no se imaginaba. No se imaginaba. Ahora vos me dirás,
cuánto pesaban las 50 onzas de oro. Y era aproximadamente 1,5 kilos en monedas de oro de ese momento. Las onzas eran monedas y en las 50 más o menos 1 kilo, no llegaba a 1,5 kilos, 1,4 kilos y pico, más o menos, aproximadamente. Era importante. Eso era importante que para darle una vida, digamos, decorosa a más de un prisionero, ¿no? Por supuesto. Ahora, volvamos a lo que nos convocaba al principio. ¿Cómo es entonces que Belgrano resuelve instalarse en Tucumán y no abandonarnos como hizo con Salta o llevarnos puestos como lo hizo con Jujuy? Claro, no seguir su camino y la orden del triunvirato de seguir a Córdoba, claro, y quedarse acá en Tucumán. Bueno, habíamos dicho que esa decisión la tomó en La Encrucijada y casualmente se llama La Encrucijada, fíjate vos qué paradoja, ¿no? Belgrano no le gustaba lo que estaba haciendo y decide enviar emisarios hacia Tucumán para ver un poco qué onda, qué pasaba acá. Decide mandarlo a Juan Ramón Balcarce. Juan Ramón Balcarce había sido en algún momento jefe de la retaguardia patriota, lo sacó Belgrano porque no le tenía confianza, después podemos hablar un poco de las peleas que tenían Belgrano. Forma parte de que era saavedrista también. Exacto. Entonces decide mandarlo a Tucumán para que vayan a avanzar desde Burruyaco, o sea que baja desde Burruyaco, llega hacia Tucumán cruzando el río Salín. ¿Con qué objeto lo manda Balcarce? Bueno, lo manda en primer lugar para sondear cómo está la opinión de los tucumanos. Él le había tocado que en Jujuy tenía un buen apoyo. En Salta tampoco entró porque sabía que Salta prácticamente era realista, o sea que no vale la pena tampoco gastarse en entrar, ¿no? Y quería ver cómo estaba la cosa en Tucumán, sondear a ver el sentimiento. Y el pretexto de mandarlo a Balcarce había sido un gran instructor de milicias, tropas de milicias. Entonces era para que adiestrara algunos cuerpos de milicias, de gauchos, de tucumanos, para incorporarse al ejército, sobre todo en la caballería, donde estaba realmente haciéndose falta esto. Bueno, es interesante lo que me estás contando, sin embargo sé que hay otros artífices también de la decisión de Belgrano, porque seguramente no la toma solo, sino que va encauzada en función de varias cosas, aparte de lo que pasó en Las Piedras. Exacto, por eso lo conversamos después, ¿te parece? Dale. Dale.